Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Te doy la gloria a ti. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra, porque en ella pues tú nos muestras cómo debemos conducirnos en esta vida, cómo debemos honrarte solamente a ti y buscar tu voluntad. Señor, así que háblanos a través de este tiempo, que podamos ser edificados por tu palabra, y en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Y bueno, este es un capítulo interesante que va a traer enseñanza en cuanto a cómo debemos o cómo debieran andar los hijos de Israel, pero también es aplicable a nosotros en nuestros días. Dice el verso 1, entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. Entonces, lo primero que va a hacer Josué es alabar la actitud y la obediencia de estas dos tribus y media. Va a decir: ustedes lo hicieron bien y lo hicieron para la honra y la gloria de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, ellos fueron los primeros, estas dos tribus y media, fueron los primeros en poseer la tierra antes de pasar el Jordán. Entonces ellos ya tenían tierra. Pero Moisés, cuando se las entregó, porque fue por mano de Moisés, les dijo: ajá, ahorita les entregamos la tierra y ustedes van a decir: ya tenemos tierra, y ahora pues cada quien, no. Entonces ellos se comprometieron a ir a la tierra y conquistarla, y hasta que terminaran de conquistar la tierra y que sus hermanos tuvieran su propiedad, entonces ellos regresarían. Y esto lo podemos ver en Números 32, ahí está la historia, cómo ellos se comprometieron, cómo ellos de alguna manera estaban cumpliendo con esa promesa. Algo que podemos entender y que podemos aplicar a nuestra vida es: cumple lo que prometes. Es honroso cumplir con las promesas. ¿Sabe? Muchas veces en esta vida hemos prometido muchas cosas y luego nos olvidamos lo que hemos prometido. Y esto también es en el matrimonio, ¿verdad? Ahí en el matrimonio, ¿cuántas veces no hemos escuchado: te amaré en la riqueza y en la pobreza, en la abundancia y en la escasez? Ahí decimos: en la enfermedad y en la salud, y decimos: te voy a ser fiel hasta que la muerte nos separe, y etcétera, y etcétera. Y ahí vemos cómo esa promesa se rompe en un 2x3 en estos días. ¿Cuántos divorcios y divorcios y divorcios y divorcios? Y cada vez conocemos a más y a más y a más personas porque no estamos cumpliendo con nuestra palabra, con nuestra promesa. Pero también en otras directrices donde prometemos, tenemos que cumplir. Si decimos que vamos a hacer, hagamos. Si no, mejor no prometamos, porque delante de Dios, que Dios es el que nos ve, estamos prometiendo. Así que una alabanza para estas dos tribus y media que habían cumplido con su promesa. Verso 3 dice: no habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová nuestro Dios. Y algo que podemos ver en este versículo es que lo que estaban haciendo ellos era honrar a Dios. Y cuando ellos honraban a Dios, honraban también su promesa, y honraban también el mandamiento, y honraban también lo que ellos habían comprometido. Ahora, creo yo que de alguna forma esto había sucedido no en un año, no en dos, sino en el largo tiempo que estuvieron. Probablemente son más de 7 años.
7 años que estas 2 tribus y medio dejaron a sus familias y a su ganado y todo lo que tenían para ir y ayudar a sus hermanos a conquistar la tierra. Así que fue una larga tarea, pero ellos no dijeron, ya pasaron 6 años, ahí nos vemos, ya les ayudé. No, hasta que terminaron. Esto nos habla de la diligencia que estas personas tenían. Y esto es algo que Dios nos invita a nosotros a ser diligentes. ¿Y qué significa diligencia? Bueno, hacer con esmero la tarea que tengo que hacer hasta concluirla. No dejar las cosas a medias. Y es que somos muy dados a dejar las cosas a medias. Pero hay cosas que no podemos dejar a medias. Por ejemplo, si usted está cocinando, ¿verdad? Y no dice, ya me aburrí en la cocina, mejor le apago y ya después termino de hacerlo. ¿Verdad que no? ¿Verdad que termina su guisado y hasta que esté ya bien cocinado, usted dice, bueno, ya terminé de esta tarea, ahora voy a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente? Y siempre tenemos tareas, constantes tareas. Ahora, las tareas no son malas, son para nuestro beneficio y nos ayudan a no estar ociosos. Porque recuerden, hay dichos populares que tienen mucha verdad, y una de esas verdades populares es que la ociosidad mató al gato. Otros dicen que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y de alguna forma podemos entender que cuando estamos ociosos y sin hacer lo que tenemos que hacer, hacemos cosas incorrectas. ¿Sabe que David, allí dice la Escritura, que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David estaba en su azotea espiando a una mujer que se estaba bañando? ¿Por qué? Porque no estaba haciendo lo que tenía que hacer como rey. Y de alguna forma uno tiene que entender que siempre las tareas y las actividades que tenemos, que aunque nos cansan y aunque, como dicen, nos estresan, tenemos que hacerlas. Y decimos, nos aburre lo repetitivo y siempre lo mismo y otra vez y otra vez y otra vez. Pues sí, es parte de la vida, es parte de las funciones que tenemos que hacer. Por ejemplo, una madre que tiene que salir a trabajar, sabe que tiene que hacerlo y que no puede aburrirse y que no puede dejar de hacerlo porque tiene a una criatura que mantener. Y no lo hace tanto por ella, sino por la obligación y la responsabilidad que tiene. Y nosotros tenemos responsabilidades hacia nuestros padres, hacia nuestros hijos, hacia nuestros patrones o empleados o lo que sea nuestra situación. Siempre tenemos responsabilidades, y cuando nosotros dejamos de hacer nuestra responsabilidad, las cosas dejan de marchar como deben de marchar, porque todos nos necesitamos unos a otros. Así que verso dice 4: ahora pues Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos como lo había prometido. Volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente, la recomendación de Josué, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos y guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Así que la recomendación y lo principal y lo más importante que Josué quería marcarle a estas 2 tribus y media es que fueran diligentes en hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe? Muchas veces somos diligentes en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestras cosas, pero no somos nada diligentes en las cosas de Dios. Ahí luego leo, ahí luego oro, ahí luego memorizo, ahí luego hago mi devocional. Ahí las cosas de Dios. Dios es tan paciente
¿verdad? Que Él me puede esperar otro día. ¿Sabe? Una de las cosas que nosotros, los que conocemos de Dios y a Dios, algo que tenemos que hacer es ser diligentes en las cosas de Dios. Diligentes en guardar los mandamientos, diligentes en conocer todas las palabras de Dios en la Biblia, diligentes en ir en oración a Dios y honrarle y adorarle, decirle, porque tú eres grande, temible, poderoso, porque tú eres mi Dios. ¿Sabe? Te alabo, te bendigo. Gracias, Señor, porque me has dado esto, me has dado aquello. Gracias, Señor, porque no me has dado esto o no me has dado aquello. ¿Sabe? La vida cristiana es eso, de ser diligentes, de presentarnos delante de Dios todos los días de nuestra vida y no solamente cuando lo necesitamos, ¿verdad? Cuando lo necesitamos, hasta el ateo pide a Dios. ¿Sabe? Unas cosas muy, muy significativas, cuando hay un temblor, por alguna razón, si a usted le ha tocado un temblor en la calle, la gente clama a Dios. La gente clama a Dios, Dios mío. Y que no, y trata de una, y dice, ahora sí me voy a portar bien. Señor, si me muero, que me vaya al cielo. Ahora sí voy a hacer tu voluntad. Cuando estamos enfermos, lo mismo. Confesamos todos y cada uno de nuestros pecados y decimos, Señor, si me voy a tu presencia, oh Señor, ten piedad de mí y llévame a tu presencia, porque estamos viendo que probablemente podríamos morir. Pero después pasa la enfermedad, pasa el temblor y todo vuelve a ser igual. Y sigo siendo la misma persona irresponsable, no diligente en las cosas de Dios. Pero Dios quiere que nos mantengamos siempre en su presencia. El salmista quería estar en la presencia de Dios. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de él. Y dice el verso 6, y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra dio Josué heredad entre sus hermanos, a este lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido, y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce, y muchos vestidos, compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Y mire, algo muy importante, una de las cosas que Dios hace es bendecir para que seamos bendición. No es para que yo tenga y para que muchos vean que yo tengo, es para ayudar a otros, es para ayudar a los necesitados. Y debemos pedir a Dios bendición para bendecir a otros, para ayudar a otros, para darle la mano a otros. Y eso es lo que hacen los judíos. Por eso dicen que no hay judío pobre, porque el judío, cuando ve a su hermano padecer necesidad, lo ayuda. No lo emplea y lo hace esclavo, lo ayuda. Es decir, vamos a levantarte, vamos a hacer lo que tú haces, vamos a invertir en lo que tú haces, y cuando ya marches tú solito, ahí te dejo. Y ahí vas. De alguna forma nosotros tenemos que ayudarnos, porque somos una hermandad y buscamos que todos de alguna forma tengan lo necesario en esta vida. ¿Sabe? La bendición de Dios es que tengas techo, abrigo y sustento. Que tengas un techo donde cubrirte de las inclemencias del tiempo, que tengas que vestirte y que tengas que comer. Ahora, en estos tiempos donde de alguna manera somos muy dados a lo material, somos materialistas, somos una sociedad materialista, unos más que otros, pero buscamos siempre más. Quiero un techo, pero quiero que tenga medidas largas, ¿verdad? Que tenga 2 pisos, que esté en una ubicación aquí, si tiene alberca,
mejor, ¿no? Y el abrigo, ¿verdad? Ay, este ya está muy viejito. Yo quiero uno nuevito o nuevecito y lo quiero de esta marca y de este color y que combine y que esto y que el otro, ¿verdad? Y también otra de las cosas, la comida. No solo quiero pollo, sino que sea de este restaurante, ¿verdad? Y estas papas que las cocine el chef fulano de tal, y que yo pueda saborear los manjares de la vida. ¿Sabe? Eso es vanidad. Eso es vanidad. Y la vanidad no sirve para nada. Y todo se va para la letrina. ¿Sabe? Cuando muramos, nada de este mundo vamos a poder sacar. ¿Verdad? Cuando fue el diluvio, Noé hizo una gran barca, una gran embarcación, el arca de Noé, y no dijo, pues me voy a llevar mi casa, ¿verdad? No se llevó su casa. Y luego, para colmo, dijo, ahorita voy a aprovechar y voy a comprar ganadito para tener mucho ganado, y me lo voy a meter. No, porque Dios ya tenía ocupado esos lugares y dijo, te vas a agarrar 2 de cada especie y los vas a meter allí. Y dije, y ya no hay lugar, ¿y ahora dónde llevo mis cositas? Así que Noé se llevó lo necesario, un arca donde cubrirse de las inclemencias del tiempo, alimento se aprovisionó y su ropita, y nada más. Y bajó del arca y sembró y trabajó e hizo su casa e hizo aquello, e hizo lo otro, y poco a poco. No es que llegó Noé y bajó del arca y ya Dios le tenía preparado una ciudad para él y su familia. No fue así. Él tenía que empezar de cero. Tenía que empezar a labrar, tenía que empezar a hacer las cosas desde el principio. Así que nosotros que de alguna manera queremos todo peladito y a la boca, Dios nos dice, la bendición es que tengas salud, que puedas trabajar y que puedas producir. Y esa es tu bendición. Poco, mucho, Dios nos bendice siempre. Siempre Dios nos bendice. Así que seguimos con el texto. Verso 9, así los hijos de Rubén, los hijos de Gad, la media tribu de Manasés, se volvieron, se separaron, apartándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posicionado conforme al mandamiento de Jehová por conducto de Moisés. Y hasta ahí todo bien, ¿verdad? Una de las cosas que vamos a ver es Silo, esta ciudad Silo. ¿Qué es Silo? Bueno, Silo era el lugar donde estaba el arca de Dios, es decir, donde estaba el tabernáculo, donde estaba el lugar de adoración, donde estaba el lugar de sacrificio, donde Dios iba a hablar, donde Dios se iba a manifestar, porque en aquellos tiempos sí, había que ir al templo a consultar a Dios. En estos tiempos no. En estos tiempos no. Porque el Señor dice allí en Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote el cual no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y después hace la invitación: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Y dónde está el trono de la gracia? En el cielo. Así que usted no puede ir al cielo, pero desde aquí usted puede conectarse con el cielo, porque Dios es un Dios omnipresente, es decir, está en todo lugar al mismo tiempo. Es un Dios omnisciente que lo sabe todo y que no escapa nada de su vista. Así que cuando usted le dice y usted clama a Dios, Dios le oye.
si usted lo hace de todo su corazón y además a través del intermediario, porque hay un intermediario y es Cristo Jesús. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Cristo Jesús. Verso 10, llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar. Y aquí viene otro dicho popular: no hagas cosas malas que parezcan buenas, ni cosas buenas que parezcan malas. Para ellos estaban haciendo algo bueno, estaban levantando un altar. ¿Para qué? Como un memorial, para recordar lo que habían hecho, cómo Dios les había dado la tierra, cómo Dios les había bendecido. Pero a otros no les pareció, y dice el verso 11: y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Y entonces ellos tuvieron celo a las palabras de Dios, porque Dios no había mandado esto. Esto, de alguna manera, implica que muchas cosas que hacemos bien intencionadas no son las cosas que Dios quiere que hagamos. Por ejemplo, Caín y Abel. Abel tenía ganado y Caín era labrador de la tierra. Y entonces Abel ofreció un cordero, que era lo que Dios había de alguna manera matado en sustituto para darle la vestidura al hombre. ¿Se acuerdan que en el capítulo 3, Dios vistió al hombre con pieles de animales? Un animal no puede vivir sin piel, lo cual indica que hubo un sacrificio sustitutorio. El hombre tenía que morir, porque Dios le había dicho: el día que comas del fruto de la ciencia del bien y del mal, moriréis. Y murieron de dos formas: física y espiritualmente. Pero física después de un periodo de tiempo, pero había ya sacrificios, porque vemos a Abel ofreciendo un cordero en sacrificio sustitutorio por sus pecados. Pero vemos a un Caín que dijo, bien intencionado: yo le voy a dar lo mejor de mi campo, le voy a dar frutas y verduras, lo mejor para el Señor. Y Dios desechó ese sacrificio. Y después aprendemos a través de la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Cristo es el Cordero de Dios que derramó su sangre por usted y por mí, para que a través de Jesucristo seamos salvos. No a través de la religión, no a través de lo que yo hago, no a través de lo que yo pienso, sino a través de lo que Dios dijo: he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd, a Él seguid. ¿Saben? Nosotros somos cristianos porque seguimos a Jesucristo. Cristo es el camino, no hay otro camino. De hecho, nosotros ni siquiera parecemos una religión, porque nosotros no le decimos: tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer aquí, tienes que ir ahí, tienes que hacerlo. No, Dios te va a hablar a través de tu palabra y Él te va a indicar lo que tienes que hacer. Y lo que tienes que hacer es lo que dice Él, no lo que dicen los hombres. Y aquí ellos hicieron algo que Dios no había mandado, por lo tanto se interpretó que estaban siendo rebeldes delante de Dios. Ahora, hay que actuar con prudencia. Dice el verso 13: y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 de los príncipes, con él, un príncipe por cada casa paterna, de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres, entre los millares
de Israel. Y fueron 10 porque las otras 2 tribus eran las que estaban haciendo este altar. Entonces, lo que fueron es, a ver, explícanos. Una de las cosas que tenemos que hacer es no dar por hecho cuando nos dicen algo de alguien. Tenemos que preguntar, tenemos que documentarnos, tenemos que cerciorarnos. ¿Sabe? Muchas veces nos dicen, oye, fíjate que fulano de tal hizo esto. Y tú vas y le dices, oye, fíjate que me dijeron que fulano de tal hizo esto. Y ya después dicen, y dan por hecho que fulano de tal hizo eso. Pregúntale a él, dile, oye, me dijeron esto de ti. Aunque te dé pena, pero es mejor preguntarle a la persona que estar hablando de la persona. Porque no nos tocamos el corazón de decir, fulano de tal, la vecina, esto, lo... No, porque nosotros no somos chismosos. Nosotros vamos a decir las cosas con ciencia, con certidumbre. No porque me dijeron. Por eso, cuando hablamos de las cosas de Dios, no hablo mis cosas. Por eso estoy leyendo los textos, para que nosotros los podamos corroborar, para que podamos ver que no son mis ideas, sino que Dios las plasmó para que nosotros hagamos conforme a todo lo que en Él está escrito. Porque el versículo clave del libro de Josué es el 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Así que necesitamos seguir la palabra de Dios y no la palabra de los hombres. Así que hablaron con ellos y corroboraron y dijeron, bueno, nosotros no lo hicimos así. Vea, vamos a saltarnos hasta el verso 22. Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. No nos salves hoy. ¿Sabe? Ellos estaban clamando a Dios y ellos estaban diciendo, si hicimos transgresión, que nos juzgue Dios. Porque el único que puede juzgar es Dios. ¿Sabe que nosotros, cuando oímos acerca que alguien cometió un delito, nosotros inmediatamente damos el veredicto? Ojalá se pudra en la cárcel. Ojalá, algunos hasta quieren que castren a personas, ¿no? Ojalá y que le hagan pagar. ¿Y quiénes somos nosotros para dictar juicio? Si el juez está sentado en su trono en los cielos. Así que nosotros debemos de alguna manera saber que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, aunque a nosotros no nos guste. Y debemos de aceptar la voluntad de Dios y glorificar el nombre de Dios siempre. Y eso fue lo que hizo Job. Después de haber perdido todas sus posesiones, después de que sus 7 hijos y sus 3 hijas fueron aplastados porque la casa se cayó y murieron. Y después que la mujer viene y le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Y Job dice, como cualquier mujer fatua has hablado. ¿Recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Por eso el salmista dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. O sea que cuando me va mal, el Señor sabe lo que hace. Cuando me va bien, el Señor sabe lo que hace. Así que su voluntad es agradable y perfecta y siempre lo va a utilizar con el propósito más loable, que su nombre sea glorificado. Es que nosotros conozcamos al Dios de la Biblia, porque cuando tenemos una circunstancia difícil, Dios toca la puerta de nuestro corazón y nos llama
Y Apocalipsis 3:20 dice, si alguno abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que de alguna forma Dios siempre está llamando nuestra atención para que andemos en su camino, para que agradezcamos cualquiera que sea nuestra situación y le honremos. Así que ellos van a aclarar esta circunstancia de por qué hicieron, y lo que van a decir es un memorial. Es para recordar cómo Dios, y para que nuestros hijos escuchen esta historia. ¿Y se acuerda con el texto que memorizamos en estas semanas? Y la repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa. Y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Saben? Una de las cosas, y es nuestra obligación, no es hablarle a nuestros hijos de religión, sino de la palabra de Dios. Obedece a Dios. No obedezcas la religión. La religión se equivoca tan así que en el devocional veíamos que Dios, Jesucristo, estaba llamándole la atención a ¿quiénes? A los líderes religiosos, que les decía, hipócritas, porque decís y no hacéis. Y una de las cosas que nosotros como creyentes debemos ser es congruentes. Hacer lo que predicamos y no nada más predicar para que otros hagan. Primero yo y después nosotros, en obediencia a nuestro Dios. Bueno, cuando dice el verso 32, y Finés, hijo del sacerdote, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad, y regresaron a la tierra de Galaad, a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron respuesta, y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Esto es importante. ¿Por qué? Porque no podemos actuar de una manera a lo loco. Ay, me hicieron, ahí ya voy. No, cerciórate, piensa, sé paciente y ve las cosas como deben de verse, como Dios quiere que las veas. Verso 34 y último, los hijos de Rubén, los hijos de Gad, pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que es Jehová, es Dios. Así que Jehová es Dios, no hay otro Dios entre los dioses. Y también puede decirle Yahvé, no importa, Yahvé y Jehová es lo mismo. De hecho, creo yo que Yahvé es una mejor traducción, pero en nuestras Biblias está Jehová. Así que para estar explicando cada vez que Yahvé y Jehová es lo mismo, bueno, usted ya lo sabe. Así que vamos a orar a nuestro Dios para terminar. Les invito a ponernos en pie y vamos a terminar este tiempo. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, gracias por estos hombres que fueron diligentes en cumplir su promesa. Gracias también porque nos exhortas a ser diligentes en las cosas tuyas, poder honrarte y glorificarte en nuestro tiempo contigo. También, Señor, ayúdanos a no hacer cosas buenas que parezcan malas, sino a hacer siempre lo correcto delante de ti, lo que tú dices en tu palabra y no lo que dicen los hombres. Señor, ayúdanos a recibir tu bendición cada día y a compartir tu bendición. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y eficaz. Te ruego, Señor, que hables a nuestro corazón y meditemos en ello para honrarte y glorificarte. Señor, bendice a las personas aquí presentes, a mis hermanos, protégeles y provee para cada necesidad. Y en el nombre de Jesucristo. Amén.